Las correcaminos. Las correcaminos, rápidas de pies, ágiles de mente, emergen del nocturno desierto Las Correcaminos, Claudia Islas y Anja Aguilera, para transitar el mundo de las palabras, buscando raudas atrapar poemas y otras letras temáticas para compartirlas con más aves y amantes de la lectura a través de su plataforma podcastera predilecta. Irene Vallejo cuenta que en las culturas tradicionales de lo que ahora llamamos América, los tejidos albergan significados, recuerdos, símbolos o mensajes que son escrituras. Por ejemplo, los incas usaban quipus, cuerdas con flecos de distintos colores y grosor, para conservar leyes o leyendas. Sus libros estaban redactados con nudos y hebras en un código que recuerda al de los ábacos. En el siglo XVI, los españoles, inquietos ante unos textos que les resultaban incomprensibles, ordenaron que los quipus fueran destruidos. Pero con lo que no contaban los conquistadores es con la memoria colectiva y la narración oral que mantiene estas narraciones sobre hechos sobrenaturales y naturales, o la mezcla de ambos, que se transmite de generación en generación y llega hasta nuestros días para representar las experiencias colectivas, y que sirve de reafirmación de valores comunes, de grupos o de sociedades determinadas. Impregnadas de folclore y tradición, hoy en Las Correcaminos leeremos y charlaremos sobre leyendas. Claudia, bienvenida a este fantástico y lleno de voces y ecos episodio de Leyendas. Hola, hola, qué gusto esta leyenda. Este episodio va a estar ahora sí que de leyenda, ¿no? Que, pues bueno, tanto tiempo que yo quería hacer este tema, porque a mí me gustan mucho, pues las leyendas, las historias, todo eso que cuentan los abuelos, ¿no? Todas estas cosas que vamos rescatando, como bien dijiste anteriormente. Y pues del pasado, ¿no? Que también es como invitarlos un poco por acá. Así que a mí me gustaría comenzar con una leyenda, que es la leyenda de las pisadas veloces. Cuentan que en los días silenciosos de la pandemia, dos amigas escritoras se miraban a través de una pantalla y sentían que algo faltaba. Podían compartir palabras, poemas y memorias, pero el eco de las tertulias, la risa de sus colegas y el murmullo de la vida literaria se había esfumado. Una noche, mientras leían en voz alta sus textos una a otra, escucharon un sonido extraño. Parecían unas pisadas muy ligeras, como si alguien invisible corriera entre sus casas. No eran pasos pesados ni humanos, sino un correteo suave, veloz, casi juguetón. Al principio pensaron que era el viento, luego que era su imaginación cansada por la soledad, pero las pisadas se repetían siempre que se reunían. Iban de un hogar al otro como si un corredor secreto enlazara sus voces por medio del internet. Con el tiempo, comprendieron que esas pisadas no eran fantasmas ni animales, eran los pasos de la escritura misma, la huella viva de la comunidad que tanto extrañaban. Los colegas que no podían abrazar caminaban con ellas en forma de ese correteo misterioso, uniendo lo separado, recordándoles que la palabra nunca se aísla del todo. Por eso, hasta hoy, se dice que cada 15 días dos escritoras se encuentran en medio del silencio, aunque todo parezca detenido, para escuchar esas pisaditas veloces de las correcaminos, guardianas invisibles de la compañía que invade hogares y lugares en forma de podcast literario. Y bueno, pues quise comenzar con eso, con esta pequeña No leyenda. estaba preparada. Yo vine a un podcast, no a llorar, Claudia. Muchísimas gracias, qué lindo. Gracias, gracias. No te interrumpo más. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Que yo siempre busco, pues, cuál es la definición de leyenda. Le pregunté a la abuelita Rae que nos contara de qué se trata esa palabra. Dice que viene del latín leyenda con G, y que quiere decir lo que ha de ser leído. También es una forma de decir legere, que es leer. Pero su primera acepción
Dice que es una narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición. Y como ejemplo nos dice, pues una leyenda sobre el origen del mundo. La segunda nos dice que es un relato basado en un hecho o un personaje que deben ser reales. Puede estar deformada o magnificada por la fantasía o la admiración. Y la tercera, una persona o cosa muy admiradas y que se recuerdan a pesar del paso del tiempo. La siguiente pues ya habla de una leyenda, que es como las cositas que ponen abajo los textos, que se ponen debajo de una imagen o de algún objeto en un museo, y también la acción de leer. Entonces, pues yo en mis búsquedas también me puse como a reflexionar un poco que tenemos varios tipos de leyenda, ¿no? Y también cuando comentábamos de hacer este episodio, de elegir este tema, ya tú bien lo recordarás. Tú me decías, no, es que todas las leyendas son o de aparecidos o son algún tipo de elección, ¿no? Algún tema ahí medio moral, tienen siempre como una cosa ahí aleccionadora. Y bueno, sí, o sea, es cierto, ¿no? Hay muchas leyendas de aparecidos, que podríamos decir que es un tipo de leyenda, algunas que son aleccionadoras, efectivamente. Las de aparecidos, pues bueno, como ejemplos, La Llorona, que es por excelencia aquí en México nuestra leyenda favorita. Todas las de fantasmas, estas de la mujer que se aparece en la carretera, te pide aventón, que bueno, ya no les voy a adelantar. Estas aleccionadoras que tú decías, es que son siempre de hombres borrachos que se van por ahí y entonces se les dice, no, te va a aparecer la Shtabai, ¿no? Y te va a llevar. Si tú andas borracho por las calles, pues te va a llevar la Shtabai. También existen otras que son como los nombres de calles o lugares que se les llaman así por algún suceso, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México, el eje número 2 o el eje central, que antes tenía el nombre de Niño Perdido, porque existe una leyenda de un niño que se perdió. Aquí en Cabo San Lucas hay una leyenda de un burro que se llamaba Timbre, y por lo tanto la Casa de Cultura lleva el nombre de Cerrito del Timbre. En Guanajuato, por ejemplo, este lugar que todo el mundo hemos escuchado hablar acerca del Callejón del Beso también. Y bueno, después tenemos las leyendas urbanas, que también serían como algo que tiene que ver un poquito más para acá en el tiempo, a lo mejor de situaciones o de hazañas, ¿no? que sucedieron. Por ejemplo, a mí se me ocurre el Hotel California, esta historia de aquí vinieron los Eagles, ¿no? Y compusieron esta canción de Hotel California, aunque realmente no sabemos si es ese hotel en el que lo compusieron o no. Y bueno, hazañas épicas como el poema del mío Cid, y también están las leyendas familiares, que creo que todos en la familia tenemos un abuelito, una abuelita, alguien, una tía, que nos cuentan la historia de la familia que pasó, bla, 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 bla. Y bueno, todos tenemos algo por ahí que puede ser parte de las otras como tipo de aparecidos, o que puede ser algo hizo tu tío, no sé qué, que pues hizo fortuna, ¿no? O en el caso contrario, pues perdió toda la fortuna porque apostó hasta la abuela, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que esos son los tipos de leyendas. Y también encontré que las leyendas y la literatura, pues claro, siempre van de la mano porque son materia prima, ¿no? Material para escribir, y que siempre puede ser que se conviertan en leyenda, puede ser que de ahí uno tome algo y lo convierta en literatura. Justamente Irene Vallejo, en ese libro del junco, que nosotros le pusimos el junco interminable, el El infinito, infinito, ¿no? narra ahí que la misma Odisea era quizá una colección de narraciones orales que Homero iba recopilando, ¿no? Y que se le atribuyen a él porque pues él fue quien lo puso en papel, digamos. Entonces, bueno, dice que primero, claro, en el mundo antiguo y en la Edad Media, pues era la oralidad, los pueblos que transmitían los relatos, porque principalmente era para explicarse fenómenos naturales, hazañas de héroes o fundaciones de ciudades o de espacios donde vivían. También nos habla de vidas de santos, que se llaman agiográficas, leyendas agiográficas, con los santos, los mártires, los milagros, todos esos sucesos sobrenaturales. Después, en el barroco, tenemos pues que la leyenda ya empieza a escribirse en crónicas y poemas épicos.
Y también existen muchas leyendas indígenas de América que se registran después de la conquista, como por ejemplo el Popol Vuh, que tiene mitos y leyendas mayas, que también ahí hay una mano que medio mete el catolicismo y algunas cosas, ¿no? Pero finalmente pues retoma todos los mitos y las leyendas de los mayas. Pues nos dice que durante el romanticismo hay un gran auge de las leyendas porque los escritores justamente toman todas estas narraciones orales, todas estas historias y las convierten en algo literario, poético y misterioso, ¿no? Y aquí se mezcla, empieza lo sobrenatural, lo sentimental, lo popular. Por ejemplo, pues está Gustavo Adolfo Bécquer. Y después en el siglo XX, pues las vanguardias y el realismo mágico, que aquí tenemos escritores latinoamericanos, pues ya sabemos, ¿no? Toman algunas leyendas indígenas populares y las hacen dialogar con lo fantástico. Gran ejemplo, Gabriel García Márquez, que incorpora algunas de los mitos y leyendas en su obra de Cien años de soledad. Y la contemporaneidad. En estos tiempos surgen leyendas urbanas que están ligadas a la vida de las ciudades modernas. La literatura, el cine, el internet, que ya también son otros lenguajes, las retoman y las usan para narrar en estos lenguajes nuevos, como el cine, como el internet, obras hechas en Twitter, ahora X, que seguramente nuestra invitada nos puede platicar mucho al respecto. Y bueno, pues yo pienso que las leyendas pasaron de ser algo que se repite, puede ser del pueblo, a convertirse en literatura y se fueron adaptando en cada época, ¿no? Porque siempre lo que es mágico, lo que es misterioso y lo colectivo nos hace querer saber más, nos atrae, ¿no? Y pues creo que finalmente eso es lo que son las leyendas. Yo tengo mi pregunta como siempre. ¿Ustedes tienen alguna leyenda familiar que nos quieran compartir? Excelente, muchísimas gracias con esta intro reivindicación de las leyendas a favor y en defensa de las leyendas por Claudia Islas. Muy bien, Claudia, pensando en tu pregunta, hay muchísimas leyendas en mi núcleo familiar central y en todas ellas mi papá es el protagonista. Encuentros con animales marinos fantásticos, encuentro con seres femeninos fantásticos y otras tantas más. Pero claro que la portadora de las leyendas más fascinantes por aterradoras eran las de mi abuela, que contaba las historias de brujas, ¿no? Ella era una mujer de la Sierra de Hidalgo y pues justo como dices tú, algunas de estas historias que ella relataba, las bolas de fuego de los cerros, las brujas que se quitan los pies para salir volando a ver al diablo, o o también la manera, los conjuros o los rituales para prevenir que las brujas chuparan a los niños, tan sencillas como poner unas tijeras en forma de cruz detrás de la puerta, y que ahora, bueno, que también los retomo y están ahí en algunos de mis poemas. Sí, tienes toda la razón. Me retracto de todo lo dicho y de lo no dicho también. Y pues para continuar y que nos responda también tu pregunta, me da muchísimo gusto platicarles que hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella viene desde el Cerro de la Silla. Es ingeniera de profesión, pianista de closet, alquimista de historias de día para leer de noche y compiladora desde los 4 años que aprendió a leer de relatos terroríficos, curiosos y tenebrosos venidos de Oriente y demás confines de la Tierra. Ella es mi booktuber kawaii y cazadora de misterios favorita, y ahora también sé que cat lover Dana Tobón.
Dana, bienvenida a Las Correcaminos. Hola Anja, hola Clau, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Excelente, ya estoy viendo que todo bien. Yo estoy muy feliz de estar aquí, muy feliz de compartir historias. A mí me encanta mucho todas las cosas paranormales. Desafortunadamente, Clau, no conozco la historia de mi familia, entonces ahí sí te quedo mal. No conozco a mi abuela. Y pues mucha parte de mi historia familiar, básicamente solo conozco a mi mamá, mi papá, mis hermanas y para de contar. Entonces, en parte ahí, pues no me sé la historia de mi familia. Sin embargo, mi mamá y mi papá son desde siempre portadores de historias y atrayentes de cosas paranormales. Y pues bueno, entonces, tal vez sí me puedo saber una que otra historia, tal vez un poquito inventado, tal vez un poquito real, no sabría decirlo con certeza, pero para estar acá con ustedes, yo quise explorar como leyendas de la República Mexicana, como hablar un poquito de todas ellas, empezar con una, irnos de estado en estado, ahora sí que hacer un viaje por toda la República Mexicana a través de sus historias, a través de sus leyendas. Y por eso quiero comenzar platicándoles una leyenda de Baja California. Esta leyenda es de la escuela primaria Leona Vicario, en la que dicen, según se cuenta, que puedes escuchar el sonido de un piano en el sótano cuando, pues, tal vez ya no hay ni siquiera un piano ahí. Según lo que se dice, lo que se ha transmitido, es que hace muchos ayeres, el último día de clases, estaba una de las maestras en el sótano tocando el piano. Ya se fueron todos los niños, ya se van todos los maestros, el guardia de seguridad empieza a revisar como salón por salón para ver si no se había quedado nadie, si todo estaba bien, no encuentra a nadie, habla en el sótano, no baja las escaleras hacia el sótano, pero habla para ver si había alguien ahí, nadie le contesta y cierra el sótano con candado. En una época en la que no existían los celulares, en donde no existía nada que te pudiera conectar con el otro mundo fuera de donde estabas tú. Y cuando la maestra deja de tocar el piano, va hacia la puerta, intenta abrir y se da cuenta de que está encerrada. Grita, llora, golpea, hace de todo, pero no puede salir de ahí. Y con el paso de las horas, de los días, de las semanas, pues ella pierde la vida. Cuando regresan a clases, ya después de 2 meses del periodo vacacional de verano, se dan cuenta de que la maestra estaba ya sin vida ahí en el sótano y a raíz de ahí comienzan a escuchar en ocasiones la melodía de un piano que provenía de ese sitio. ¿Qué tal? ¿Esa leyenda se la sabían? ¿Ya la habían escuchado? ¿Qué les pareció? No, la verdad es que yo la desconocía completamente y bueno, este tipo de leyendas musicales está muy padre, ¿no? Y que estos espacios se prestan, ¿no? Los espacios escolares siempre se prestan para el montón de cosas extrañas que suceden, todas las energías que circundan estos lugares tan llenos de personas por momentos. Pero, pues no sé, a ver, Clau, ¿tú qué dices? ¿Ya conocías esta leyenda? No, pero sí, híjole, creo que por ahí dicen, ¿no? Que los sonidos o las cosas que tienen que ver con niños son maravillosos hasta que sabes que ahí no hay niños, ¿no? Y en ese momento se vuelven aterradores. Y bueno, igual la música, ¿no? La música es maravillosa, pero qué tal que sabes que ahí ni siquiera existe un instrumento que la pueda crear, ¿no? La Ajá. música siniestra. Sí. Y bueno, regresando a las leyendas de abuelas, cuentan los Hopi, un pueblo de lo que ahora llamamos Arizona, que la abuela empezó a hilar una larga hebra. Hiló, hiló e hiló. Luego se puso a tejer la hebra para hacer una tela. Cuando tuvo suficiente, la abuela enrolló la tela para hacer una pelota. Y un extremo de la tela lo ató a un árbol. Lanzó al cielo la pelota de hebras y tejido y llegó hasta bien arriba. Entonces la pelota cayó al suelo y se desenrolló.
Abuela Araña no había logrado llegar al cielo. Lanzó la pelota por tercera vez y ahora dio de lleno en el borde del cielo. La pelota de tejido se pegó ahí. La abuela trepó por esa tela tan rápidamente como pudo y corrió por ese cielo. Le unió otro pedazo de tela y saltó de regreso a la tierra. Mientras iba cayendo, iba hilando otra tela. Y ella hiló e hiló. Al llegar, la abuela araña le unió ese hilo a la tierra y volvió a trepar por el primer hilo. Una y otra vez subió trepando. Le unió al cielo una nueva tela y mientras caía de regreso a la tierra, hilaba otra más. Por todo el resto de ese día y de esa noche, la abuela araña siguió hilando hilos para amarrar el cielo a la tierra. Una leyenda del pueblo Hopi para platicar cómo se van formando pues todas las cosas de la humanidad, ¿verdad? Bueno, yo quiero platicar un poco de la leyenda de La Llorona, porque yo pienso que es una de las que casi todos conocemos, en México al menos, y que pues hay como muchos tipos de Llorona, y que en todos lados tiene su propia Llorona cada ciudad, pero está registrado en los códices que están dentro del libro de la visión de los vencidos. Habla que es parte de los presagios que tiene Moctezuma cuando van a llegar los españoles, ¿no? Entonces son 8 eventos extraordinarios y funestos que ocurren antes de la llegada de los españoles y que pues se fueron interpretando por los mexicas como las señales del fin de su imperio. Igual para ellos era el fin del mundo, ¿no? Pero como ese trueno que acaba de caer. Y bueno, algunos de esos presagios son varias cosas, ¿no? Como un cometa en el cielo, como aparición de monstruos de fuego que sale del Templo Mayor, una mujer que lloraba por las calles de Tenochtitlán. Y aquí se los voy a contar, ¿no? El número 1 era el fuego en el Templo Mayor, un incendio inexplicable que consume una parte de ese Templo Mayor de Tenochtitlán. El número 2 es la aparición de un cometa en el cielo que asemejaba una espada de fuego. El número 3 es un rayo en el templo de Xiuhtecutli que golpea ese templo dedicado al dios del fuego. ¿Qué tal? El 4 son figuras monstruosas. Aparecen seres con 2 cabezas que según desaparecían al ser vistos de cerca. El número 5 es el sonido de esta mujer llorando, que es el lamento de esta mujer gritando por las calles, bueno, las calzadas, no sé cómo se llamaban entonces, y gritaba, hijos míos, ya se van para siempre. El número 6 habla de la grulla con el espejo de obsidiana, una grulla que se observó con un espejo en la cabeza y que en él se veía reflejado el cielo con el cometa. Número 7, pues una piedra parlante, que dice que es una piedra gigante que empezó a hablar en las calles de Tenochtitlán y que fue callada por los mexicas. Y el número 8, el agua del mar, que ahí dice, en la aparición de un segundo mar que en realidad era una inundación. Entonces, bueno, yo pienso que esta historia de La Llorona, que es cuando pierde a sus hijos esta mujer y va pues deambulando por las calles durante la noche, pues viene desde entonces, ¿no? Eh, no sé, ¿ustedes qué opinan? Oye, pues sí, está bien interesante y me encanta como esta parte reivindicatoria desde la que estás abordando el tema de La Llorona, ¿no? Porque creo que este es uno de los relatos que entra siempre en la historia de tragedia de las mujeres, en donde, o sea, yo recuerdo de mi infancia muy, muy tierna, la versión en la de esta mujer que mataba a los hijos por despecho, que además está súper conectado con la leyenda, bueno, con el mito de Medea, ¿no? Que es esta mujer que iracunda al descubrir que su, ay, ahorita no me acuerdo del personaje masculino, le había prometido matrimonio y luego le dice, sabes que siempre no, y entonces por despecho, por furia mata a sus hijos, ¿no? Entonces, esta parte de de la madre presagiando la destrucción de sus hijos o de
población de sus hijos, se me hace muy interesante y me gusta, ¿no? Un poco lo que nos contaba Vigueras, ¿te acuerdas? En el episodio de Medusas, que si no lo han escuchado, vayan ahora mismo a su plataforma y búsquenlo. Es un gran episodio en el que nuestro invitado Ricardo Vigueras nos platicó sobre los mitos y la manera en que podemos recontarlos, renarrarlos y darles nuevas significaciones con los tiempos de ahora. Sí, Pero, también, perdón. también que tiene que ver con la Cihuacóatl, ¿no? Que era era una diosa que era madre y que, bueno, también tenía que ver con la pérdida de los hijos, que todos los niños, pues, que no nacían o que nacían y morían muy bebés, pues se iban a este lugar A maravilloso. su reino, ¿no? Ajá. Y bueno, pues dice que también vagaban, ¿no? Que las madres vagaban en busca de sus niños. Y ya después en la época de la colonia, pues hay otra historia, ¿no? De una mujer indígena que tuvo hijos con un español que se fue por los cigarros y se fue a casar con otra mujer con otra mujer española, ¿no? Entonces que también pues por ahí la mujer vagaba llorando por los hijos, ¿no? Entonces, bueno, de la apariencia de esta mujer, pues como un fantasma, vestida de blanco, el rostro cubierto con un velo. A veces se dice que debajo del velo hay como una calavera, ¿no? O a veces también que es una mujer hermosísima, pero no tiene ojos. Su llanto, pues, que es algo también que podríamos tal vez comparar con las sirenas. Y bueno, pues sí, súper interesante. Deberíamos de hacer un episodio de La Llorona. Eso me gusta, me agrada a favor. Dana, a ver, platícanos, tú debes tener una compilación de leyendas o de versiones de La Llorona. Bueno, sí, es que creo que la Llorona se aparece como en todas partes del mundo, pero antes de platicar a lo mejor un poquito de eso, se me hizo muy interesante. Yo no me sabía esto que nos acabas de compartir, Clau, sobre que desde aquellos tiempos, mucho antes de la llegada de los españoles y todo, ya estaba estas señales. Entonces, me hace mucho sentido con lo que nos decías al inicio, que las leyendas son pues tradiciones que se van platicando de generación en generación y de que de eso, o sea, yo creo que eso fue el origen y ya de ahí pues le fueron metiendo un poquito de la cosecha a cada quien y resultó en lo que ya tenemos hoy en día. Entonces, yo sí me sorprendió mucho el dato, ese dato sí no me lo sabía, pero ahora que comentas, Anja, sobre como la sirena y todo, me hizo recordar una leyenda de una sirena. Y es una leyenda de Hidalgo y se cuenta que es de la laguna Atesca. Se dice que supuestamente en este lugar había una mujer enamorada de un caballero, eh, perdidamente enamorada, y el caballero pues de repente se fue, la abandonó, por así decirlo, porque el padre de la muchacha no la dejó estar con él. Entonces el hombre se va y ella, presa de una tristeza horrible, se adentra a esta laguna Atesca y ahí se pierde, según cuentan, que se transforma en sirena y que hoy en día puedes escuchar o llegan a escuchar cantos de una mujer desde la laguna que llama a los hombres y según se dice que de repente ahí fallece alguien ahogado o algo así porque pues escuchó el canto de la sirena y ahí perdió la vida. Pero justo también me resulta muy un dato importante porque a mí que me gustan mucho estas cosas paranormales, todos sabemos que el agua es un elemento súper, súper importante. Acá se ve en la laguna, en la leyenda de la Llorona que nosotros conocemos hoy en día es esta de la mujer que lleva al río a sus hijos. Y la aparición de la Llorona se ve mucho en lugares donde hay ríos. Por acá en Monterrey hay un río ya seco que está cerca de una zona, de una plaza comercial que se llama Nuevo Sur. Por ahí hay un río seco que de repente sí se llena de agua cuando llueve mucho, pero tengo una amiga que su abuela vivía por ahí
o vive por ahí. Y ella sí contaba que no, algunas veces la Llorona pasaba por ese lugar y que era una sensación horrible. O sea, escuchar los llantos que te paralizabas por completo, que se te erizaba la piel, horrible. Y, y pues sí, justo esta aparición de esta mujer parece estar conectada como con todo el mundo. Entonces no sé cómo es que sucede, pero siento que todas las partes del mundo tienen a su propia versión de La Llorona, o no sé qué piensan ustedes. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es muy curioso cómo se dan estas distintas versiones y que pueden tener estos elementos en común, ¿no? O sea, ya decía Clau, por ejemplo, que se habla de una diosa de origen mexica, que, ya no, Mixcoatl se llamaba, no, Sí, pero Cihuacóatl, que además, sí, o sea, si termina en Coatl, qué bonita porque tiene serpientes y a mí las serpientes me encantan. Pero también, o sea, el elemento, por ejemplo, de vestir de blanco, que el velo, que eso ya es como más español, ¿no? Más europeo, más occidental, pero que también, o sea, va complementando todo este mito. Y no sé si ubiques, Dan, alguna otra de otro lado. Esta de Monterrey, digo, esta de Hidalgo está súper bonita, porque además es una llorona que luego se hace sirena. Está súper padre también. yo tengo otra, que bueno, a mí ya saben que cuando voy por Coyoacán, me encanta subirme al carrito de leyendas, aunque lo haya hecho 1000 veces. Y bueno, siempre digamos que guías diferentes, ¿no? Pero alguna vez me tocó una guía muy, muy interesante que realmente sí nos contó leyendas de Coyoacán. Y entonces ahí por la capilla de San Antonio, que es un puente que se llama de Panzacola, se dice que fue la primera calle que se fundó cuando llegaron los españoles a esta zona, ¿no? A la Ciudad de México. Y se dice que esta señora pues era una mujer de alta sociedad y que le gustaba mucho ir hacia el parque, que es el Parque Centenario, ¿no? El parque donde está la fuente, esta famosa de los coyotes. Entonces, a ella le gustaba tanto que pues caminaba por esta calle y llegaba hasta el parque, pero ella en el parque pues se distrajo en algún momento platicando con las amigas, con los amigos, y llevaba un niño chiquito de unos, no sé, 3, 4 años, y se le suelta al niño, pues se le pierde entre la gente, cuando se da cuenta todo el mundo empieza a buscarla, empieza a buscar al niño, a ayudarla, y no lo encuentran. Entonces, hasta que se van recorriendo toda la calle hasta llegar al río, al puente de Pensacola, que cruza un río pequeño, y pues encuentran al niño ahí ya ahogado, ¿no? Entonces, se dice que en esta calle, que no me puedo acordar el nombre, por las noches se ve de pronto una mujer vestida de blanco, penando y preguntando por su hijo. Ahí sí no habla de que vaya llorando, pero se dice que pues va y te pregunta, ¿no? Oye, ¿no necesito un niño así, 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 ¿no? Y pues sí, bueno, uno si pasa por ahí, es una calle preciosa, empedrada, llena de árboles muy grandes. Sí tiene como esta cosa rara, ¿no? Una vibra así medio tenebrosa. Oye, ya nos vamos a ir así como directo a la tenebra y a la siniestra. Pues yo tengo más que no son tan decentes. Porque yo traigo poemas. Dale, dale, porque aquí de hecho se trata de traer poemas. Yo tengo un poema de Miguel Maldonado que aparece en su libro Bestiario y se titula Del rinoceronte. Cuenta la leyenda que a causa de esa piel pastosa, el rinoceronte perdió vuelo. Se dice que era un unicornio con serios problemas de peso, que dotado de enormes y relucientes alas y tras fallidos intentos, renunció al sueño de volar. Desde entonces se amalgamó, hizo votos de tristeza ensimismada. Se sabe un Pegaso encadenado, un pichón que sufre encierro en pieles de alta seguridad. Para que no se pegue un tiro, ciertas veces ciertas aves hacen compañía. Se compadecen de su implume pariente lejano
y fingen encontrar sustento en el cultivo de insectos sobre su lomo. Cuando un rinoceronte se decide a embestir, no hay quien lo detenga. Los locales del Gran Valle de Rift aseguran que lo único que podría contener el embate es una pareja dándose un beso. De las formas del besar, recomiendan el tipo apasionado, deep throat. Su rostro se agarza, sus entendederas tiran peso, el laminado se acebra. Admite que no todo en él es masa corporal. Después de mirar el besamiento con curiosa inquisición, recula con vuelta a 3/4, sin causar esta vez estropicio alguno con el latiguillo de su giro. Se aleja meditabundo con un trepidante cabeceo a cada apisonamiento. Así es, Anja. Aquí vamos a seguir con todas estas historias que nos hacen a veces querernos meter debajo de las cobijas, pero queremos seguir escuchando. Así que ya se la saben. Dentro de 15 días nos escuchamos. Hasta pronto. Las correcaminos.